Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. San Pablo nos dice en la epístola a los Corintios que estamos leyendo en estos días, en medio de la polémica que sostiene con esos cristianos judaizantes que pretenden imponer la ley de Moisés a los neoconversos, sobre todo a los neoconversos del paganismo, y que en esa polémica en donde él se está, pues dice él, gloriando de las cosas que lo pueden poner al mismo nivel o incluso más que esos que él define como superapóstoles, hoy nos habla de que en realidad la cosa de la que él se gloria después de haber hecho el elenco de cosas verdaderamente extraordinarias, pero un poco sorprendentes, por las que son motivos para un cristiano de gloria, y habla así de la experiencia mística que tuvo, en la que fue llevado, dice él, hasta el tercer cielo. Dices, no sé si en cuerpo o solo en el espíritu, Dios lo sabe. Habla también de sus marcos de gloria, como las persecuciones, las cárceles sufridas por Jesucristo nuestro Señor. Por eso digo que es sorprendente las cosas que más bien los hombres tienden a esconder, y como Pablo las considera signos de gloria por haber sido capaz de sufrir todo eso a causa de Jesucristo. Bueno, pues al final cierra el discurso hablando de que la única cosa por la que realmente él pretende gloriarse es por su debilidad. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Solo me gloriaré de mis debilidades, porque es en ellas donde se manifiesta el poder de Cristo. Los cristianos de todos los tiempos tenemos la tentación bastante seria, bastante fuerte, de pretender conseguir una santidad, una realización por nuestras solas fuerzas. El Papa en la encíclica que escribió, en la exhortación que escribió acerca de la santidad, pues por ejemplo, pone en guardia del pelagianismo y del neopelagianismo. ¿Qué es este pelagianismo? El pelagianismo es la doctrina que motivó un monje, pues muy piadoso, pero pero hereje, ¿no? Ese monje Pelagio predicaba fundamentalmente que Cristo no era verdadero Dios, sino que hubo un tiempo en que Cristo no existió, que Cristo es en realidad un modelo, una especie de Übermensch, un superhombre, un hombre extraordinario, que es como para nosotros es un modelo que nosotros debemos de imitar, pero una imitación que en realidad es una imitación exterior, y entonces nuestra santificación, nuestra identificación con Jesús es solo obra de nuestro esfuerzo. El semipelagianismo pues está en relación a esto, ¿no? Es la santidad, se admite una cierta influjo de la gracia, pero una gracia solamente al inicio de la conversión, y después todo sería pues obra nuestra, ¿no? Esfuerzo nuestro. Quienes emprenden en el cristianismo caminos espirituales inspirados consciente o inconscientemente en estas corrientes, en el pelagianismo y en el semipelagianismo, terminan buscando una santidad perfeccionista, ¿no? Una santidad un poco acartonada, una santidad donde no hay errores, donde no se transige con los fallos, y donde la persona pues se está esforzando continuamente por vivir sus virtudes, por vivir esta identificación con Jesús, pero es solo obra suya. Y obviamente cuando hay fallos, cuando hay caídas, pues aquello destruye a las personas y lastima mucho su voluntad, porque en buena medida estas corrientes espirituales pues llevan a un voluntarismo, es decir, todo depende de la voluntad.
Fuera del cristianismo está hoy de moda también este tipo de pensamiento, ¿no? Cuando oímos hablar en algunos libros de autoayuda o en algunos cursos de superación personal, que todo depende de la actitud y que creer es poder y si tú ya lo decretaste, pues ahora se tiene que realizar y cosas así, pues es muy bueno motivacionalmente ser positivos y pensar en tener una actitud positiva, una actitud triunfadora, una actitud así, pero en realidad lo que dice San Pablo hoy es la realidad de las cosas. La realidad es que el ser humano, por más que pretenda, cuando hablo de ser humano estoy hablando de ti, de mí y de cada persona concreta, no estoy hablando de una entelequia, de una abstracción, por más que pretenda que puede por sí mismo llegar a una perfección, pues la triste realidad y la constatación continua es que somos frágiles, es que nos caemos, es que no tenemos la capacidad de esa santidad, de esa perfección, de ese lograr las cosas siempre y en todas partes solo con nuestro esfuerzo. El ser humano, la verdad de las cosas es que somos muy frágiles. Piensa como apenas unas cuantas líneas en el termómetro más arriba y ya estamos en una crisis profunda de salud. Y unas cuantas líneas abajo y ya estamos también igual en un problema de subsistencia, de subsistir o morir. Y apenas un virus, una proteína, puede acabar con nuestra vida, como hemos sido testigos ahora en medio de esta pandemia en la que tantas vidas se han perdido a causa de esta epidemia. Y así sucesivamente. También en el plano moral, también en el plano espiritual, la realidad es que nosotros experimentamos nuestra fragilidad, las heridas, las marcas del pecado original que dejó en nuestra alma, nuestro psiquismo, en las pasiones, en la sensibilidad del ser humano. Y entonces la realidad es que, como dice San Pablo, a nosotros nos corresponde la debilidad, y no porque tengamos una antropología negativa, una antropología pesimista, donde el ser humano pues no puede nada, no, nosotros podemos muchas cosas, pero necesitamos del auxilio de la gracia. Y es importante que para un desarrollo espiritual y humano equilibrado, pues tener una antropología realista, una consideración del ser humano que corresponde a la verdad. Y no podemos pretender que nosotros podemos solos. Nosotros hemos, como dice San Pablo, de gloriarnos en nuestra debilidad, de gloriarnos en nuestra fragilidad, porque es entonces allí justamente donde subentra la potencia, la fuerza, la gloria de Jesucristo. Y por eso nos gloriamos. No porque queramos quedarnos en nuestras miserias, en nuestros pecados, sino porque esas miserias tantas veces, como de San Pablo habla hoy, esa espina que lleva clavada en su cuerpo para que no se vanagloríe, pues esas miserias nuestras también son las que nos abren continuamente a volver la mirada hacia Jesucristo, a elevar los brazos en una súplica continua hacia a Él. Y esto nos permite vivir religados, a buscar este auxilio de lo alto. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, dice el Salmo. Entonces, cuando soy débil, soy fuerte y no tenemos que ir viviendo o como escondiendo nuestras debilidades y pretendiendo dar una imagen de lo que no somos, porque esto cuando se traslada a la lucha interior y a la dirección espiritual, pues tiene un efecto muy negativo. De una parte podemos ir viviendo dando una imagen falsa que nunca llega, y en la que nosotros mismos nunca tocamos verdaderamente nuestra humanidad, nuestras miserias, nuestras fragilidades. Y es necesario para poder superar, para poder crecer, ser muy realistas y poder decirle a la persona que dirige tu alma o al confesor, las cosas están así, tú tienes que ser capaz de tocar tu miseria sin avergonzarte de ella y decir, pues esto soy, pero no soy solo esto, porque Cristo me ha conquistado y me ha pagado con su sangre y entonces las posibilidades que tengo son infinitas. Y entonces eso más bien la experiencia de mi fragilidad, de mi pecado, de mi miseria, me abre a la acción de Dios, me abre a la acción de la gracia. Y por otra parte, cuando pretendemos hacer las cosas por nosotros mismos, antes o después, con una espiritualidad o una lucha interior voluntarista, una lucha ascética, perfeccionista, antes o después
terminamos agotados y a veces ante la recurrencia de nuestras faltas o de las de la gente que tenemos cerca, terminamos por botar la toalla, vaya, por desilusionarnos, por pensar que todo es mentira y que no se puede, y entonces terminamos pactando con nuestras miserias y pensando que el único horizonte al que podemos aspirar realmente, pues es eso, cuando nosotros solos, pues somos debilidad, somos un manojo de miserias, pero nosotros, más la gracia de Dios, somos infinitos, somos grandiosos, son increíbles las posibilidades que tenemos. Por eso es que en esta mañana o en esta tarde, según el momento en que estés haciendo esta oración, pues vamos a dirigirnos al Señor para pedirle de una parte ser realistas con nosotros mismos, tocar nuestra miseria sin avergonzarnos, para permitir que la gracia de Dios lo penetre. Y en este sentido también tenemos que aprender a ser tolerantes con nosotros mismos, a no avergonzarnos de que tenemos los pies de barro. Es un signo de madurez el saber que, pues eso, que si nosotros nos abandonamos y no buscamos la gracia de Dios, pues de nosotros saldrá pecado, saldrá fragilidad, saldrán fallos. Pero por otra parte, si estamos luchando con serenidad, buscando el auxilio en el Señor, en su gracia, entonces pues los fallos que inevitablemente ocurrirán, los pecados, las miserias, los vamos a ver con más serenidad y seguiremos luchando. Y esas miserias solamente nos ayudarán a crecer en humildad, a pedir más ayuda al Señor. Y esta es la tercera cosa, ¿no? Que le pedimos hoy al Señor que nos ayude a abrirnos a su gracia, a buscar su gracia, la gracia que nos viene de los sacramentos, a entender que nuestra santificación y nuestra identificación con Jesús sí que pasa por nuestro esfuerzo, pero que nuestro esfuerzo es solamente una consecuencia de lo que está haciendo ante todo el Señor, que es el que nos primerea, como dice el Papa Francisco, que es el que nos toma la delantera, que es el que lleva la iniciativa y que es el que, como leíamos hace unos días, como en el caso del sembrador, que siembra la semilla y luego ya duerma, ya está despierto, la semilla va creciendo también en nosotros. La gracia de Dios va haciendo su obra. Por eso es que buscamos confesarnos frecuentemente, por eso es que buscamos comulgar, por eso es que buscamos estos ratos de oración, porque somos conscientes de que necesitamos el auxilio divino. Pues vamos a pedir a Santa María, nuestra Madre, a San José, nuestro Padre y Señor, y a nuestro ángel de la guarda, que intercedan por nosotros para que busquemos continuamente la gracia de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.